Y esa misma red es solo la culminación lógica de una trayectoria que comenzó mucho antes, como alguien que lo conocía bien lo acaba de denunciar. Cuando aquel profesor contratado de Derecho Constitucional llegaba cada día a la Universidad de León, siempre con retraso, se sentaba en la cafetería, debatía con un grupito de alumnos hasta casi el mediodía, luego subía al departamento para fingir que avanzaba en su tesis doctoral y a la 1 se marchaba a casa sin haber producido absolutamente nada, y así durante 2 años, hasta que le avisaron que no le renovarían el contrato. Y él respondió con toda su cara dura que no tenía problema porque volvería a su partido socialista. Pues bien, ese mismo desparpajo lo llevó directamente al poder en España el 14 de marzo de 2004, a lomos del mayor atentado de la historia reciente de España, 191 muertos en el 11 de marzo, 3 días antes de las elecciones. No dudó en acusar al gobierno del Partido Popular de manipular la autoría y de encubrir a los autores reales, aunque las pruebas ya apuntaban al terrorismo yihadista. Convirtió aquella tragedia en un arma electoral y ganó. Desde el primer día su proyecto fue claro: dividir a los españoles, reabrir la guerra civil como herramienta de confrontación permanente a través de la Ley de Memoria Histórica, enfrentar a familias enteras, convertir el pasado en munición política y erosionar cualquier resto de reconciliación nacional. Al mismo tiempo, negociaba con ETA como si los terroristas fueran interlocutores respetables. Impulsó un proceso de paz que solo sirvió para que la banda recuperara oxígeno, declarara un alto el fuego, que luego rompió, y volviera a asesinar españoles. Ese pacto con el crimen, disfrazado de valentía dialogante, fue la primera gran rendición moral de su mandato: legitimar a quienes habían matado durante décadas y presentar la debilidad como virtud superior. Al prometer lo imposible a los catalanes, fue causante también de ese viaje a ninguna parte que fue el procés independentista. Mientras tanto, la economía española se desangraba bajo su gestión. Entre 2004 y 2007 su gobierno malvendió la mitad de las reservas de oro del Banco de España, cuando el precio de ese metal rondaba los 600 o 700 dólares la onza. Años después, cuando el oro se multiplicó por 5 y por 10, los españoles pudieron calcular exactamente lo que les había costado esa decisión de ZP. En plena crisis financiera global de 2008, en lugar de tomar medidas estructurales serias, mantuvo un gasto descontrolado hasta que ya no hubo más margen y entonces aplicó el mayor recorte de derechos de la historia reciente, la reforma de las pensiones que elevó la edad de jubilación a los 67 años. España entró entonces en una espiral de paro masivo, deuda desbocada y pérdida de confianza. Pero Zapatero seguía sonriendo, hablando de alianzas de civilizaciones y posando con dictadores. Su relación con Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro fue complicidad activa, lucrándose sobre la represión de un régimen odioso. Se ofreció como mediador útil, legitimó un régimen que torturaba, encarcelaba y asesinaba a opositores. Cerró los ojos ante el narcotráfico de Estado y gracias a su complicidad con el gobierno de mafiosos dirigido por Pedro Sánchez, permitió que Venezuela usara a España como plataforma de lavado y negocios sucios.